Hola Fiorella, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te ha ido toda esta semana? Tranquilo. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ah, qué bueno saberlo, Fiorella. Ya te ubicas mejor, ¿verdad? Al llegar acá, ya estás en esa tercera sesión. Sí, ya más ubicada, ya sé cómo ya. Ok, perfecto, Fiorella. Bueno, Fiorella, como bien dije, esta es nuestra tercera sesión. En sí, con base a todo lo que nos has comentado anteriormente, hoy día vamos a empezar a trabajar con lo que son tus antecedentes, ¿vale? Para tenerlo más claro, algunos datos también que nos falta conocer respecto a tus antecedentes, que va a formar desde tu infancia prácticamente. Infancia, niñez, adolescencia y hasta la actualidad, ¿no? ¿Vale? Para lo cual voy a hacer unas preguntas en base a cada etapa que tú recuerdes desde tu infancia y me vas contando cómo ha sido y cómo lo has experimentado, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Te quería preguntar, en un momento de repente más adelante, ¿te gustaría escribirlo o se te hace más fácil explayarte cuando yo te pregunte? Mejor explayándome, hablándolo. Ok, perfecto entonces. Ok. Bueno, empezamos con lo de tu infancia. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Mm, Yo sé que es un recuerdo muy vago porque estamos hablando desde los 0 más o menos de los 5 años y así. sí, prácticamente. Lo poco de repente hay algo que te recuerdes o que te hayan dicho tus papás y tú, verdad, sí pasó esto de repente, ¿no? No mucho, solo recuerdo cuando iba al jardín nada más. Al Algunas jardín. cosas. Ya, ¿qué pasó entonces en el jardín? No, solo siempre como que me llevaban, ellos me recogían o mis abuelos a veces me recogían del jardín. Ya, ¿cómo fue entonces tu primera etapa del jardín? Vamos a empezar con el jardín. ¿A qué edad fuiste? Primero a los 4 años, si no me equivoco, creo que iba a un pronoy. Y a Ya, los 5 a un jardín. Claro. ya. ¿Cómo Bueno, fue tu experiencia ahí? fue muy tranquilo. Aunque no hacía muchas amigas, hasta donde recuerdo, sí tenía un poco. Y sí era divertido. Era divertido. ¿Recuerdas algo que ha sucedido ahí en tu jardín que digamos, ay, no recuerdo qué pasó eso, sea positivo o negativo? No mucho. No. Digamos, la primera impresión que te causó ver a tu docente, sentí miedo, no sé, o de repente cuando viste a alguien así, no, me sentí feliz. Sí, miedo un poco. Miedo. Como era la primera vez que iba a un jardín para conocer nuevas personas. Era algo distinto prácticamente. Diferente. Claro. Ya. ¿Qué pensaste cuando se te vino eso, digamos, del miedo, algo diferente? O sea, ¿qué fue lo que te pensó, digamos, al ver a tu profesora o al ver a todos los compañeros ahí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vas a O hacer? qué es lo que tengo que hacer. Algo así, si no me recuerdo. Ok. ¿Y este pensamiento estuvo rondando todo el tiempo en tu cabeza? No, Solo fue un momento. sí, solo creo que fue la primera semana, porque no estaba tan acostumbrada. Ese pensamiento que tú dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto le calificas del 1 al 10? Mm, ¿Qué hayas estado 7, repitiendo? 5. 5. Ok, 5. Vale. ¿Qué sentiste? Un poco de tristeza, supongo, por el primer día, porque me dejaron mis papás y después ya un poco más de alegría, porque bueno, creo que estaba conociendo a otras personas, o niños, se podría decir. Ok. ¿Qué tan intenso fue eso? Esa sensación. ¿De cuánto le calificas del 1 al 10? 5, 8. 8. Vale, muy bien. Ok. Otro. Otro que te recuerdas. Sí, es que no recuerdo mucho de mi Ya, jardín. empecemos de los 5 a 10 años. El número de los segundos lo que tuvimos. A la edad que estuviste. Claro, desde los 5 años. Para adelante hasta los 10. Bueno, recuerdo desde 6 años que iba ya al colegio ya prácticamente. Ya. A ver, creo que ya estaba un poco acostumbrada ya a que vaya sola ya. Algunas veces iba sola al colegio. Y hay veces donde, bueno, me llevaban y me recogían mis papás. ¿Qué sucedió? No, solo que no recuerdo unas cosas.
impactado en ese cambio de los 6 años? Creo que fue la docente, obviamente, porque sí daba un poco de miedo. Era Docente. muy estricta. ¿Cómo estricta? O sea, llegábamos tarde, o como, no sé si en esos tiempos, bueno, con la regla no sabía. Te daban la mano, Ajá, si hacías llegamos así. tarde o hacíamos ultra. Había un poco de agresión. Sí, Muy a la antigua, se puede decir, ¿no? sí, era viejita, fue la docente. Y no sé si ya tenía paciencia, ¿no? Claro, entiendo. Vale. ¿Qué pensaste al respecto de esta docente? Que era muy, no sé, muy estricta. Era muy estricta. Sí, pero no todas las veces, a veces era como que un poco alegre, nos hacía actividades, cosas así, ¿no? Ok. Solo mencionas que era estricta, ¿era tu pensamiento que se estaba rondando ahí? ¿O cuando te daban un reglazo de repente en la mano, qué pensabas al respecto de eso? ¿Qué críticas te hacías a ti de repente o a la docente? No sé. Realmente que, no sé, solamente que era estricta. Solo que era estricta. Ya, de 1 al 10, ¿cuánto consideras que ella sí es estricta? 8. 8. Vale. ¿Qué sentiste? Un poquito de miedo. Un poco de miedo. Sí. ¿Qué experimentó tu cuerpo en ese momento? Un poco de tensión cuando si es que íbamos tarde o no hacíamos alguna cosa que... ¿Qué conducta tenías durante ese momento que cuando sentías eso? Bueno, hasta donde yo recuerdo que a veces era un poco como que, o sea, activa. ¿Te movías más, eres más Sí. activa para evitar todo eso? Sí, a veces. Ah, ya. Ok. Otro de repente a los 6 años o de repente más adelante, no sé. Bueno, supongo que pasando el tiempo ya en tercero ya cambiamos de docente y bueno, ahí la docente ya era un poco más tranquila ya. Y bueno, a veces se me hacía difícil como que conseguir amigas o tratar de hablar con la gente. Pero fue... sí, en tercero o cuarto, sí. ¿Cuántos años tenías ahí? 8. 8 Si no me años. equivoco. Ok, a los 8 años, ahí en la escuela, ¿qué ha pasado exactamente? Una situación que recuerdas. No fue a los 8 años, de hecho esto sucedió máximo a los 10, 11 Ok. años, si no me equivoco, cuando tuve un accidente. Ya. Fue cuando me torcí el brazo. Ya. Bueno, en ese momento mis papás como que no sabían qué hacer, ya bueno, me llevaron al hospital prácticamente. Fue un accidente creo, básicamente. Estuve un mes así con el brazo quieto. No lo llegaba a movilizar mucho. Como era la derecha, ya a veces me consecueva con los estudios también. Entiendo. ¿Y cómo te hiciste eso? Fue jugando, de hecho. Jugando, ¿qué estabas jugando? En esos tiempos, si no me equivoco, creo que eran tiempos de los patines. Y como eran carreras, ya con alguna de mis amigas competía. Y como era una bajada extrema, ya en ahí fue donde una piedra se atravesó y me caí y el brazo fue donde se torció. Oh, debió ser bien fuerte el dolor. Sí. Ok. ¿Qué pensaste cuando te pasó eso? Solo lloré. Solo lloraste. No se me pasó nada más por la cabeza. Nada que podrías determinar o describir un pensamiento. Solo como que mi brazo se va a quedar así o... Tenías miedo a que se quede así. Exactamente. Ok, esa sensación de miedo a que te quedes así, ¿de cuánto le calificas? Era un 9, un 10. Ok. ¿Qué sentiste? Miedo. Mayormente que lloraba, tristeza, lo tenía. Ok, ¿qué experimentaste en tu cuerpo en sí? Tensión. Tensión. Cuando, o sea, solo era el pensamiento de que tal vez mi brazo que se iba a quedar así. Y ya bueno. Solo. Esa tensión, ¿de cuánto le calificas el 1 al 10? Era un 9. Uy, ok. Era muy intenso. ¿Consideras que era muy intensa esa sensación que tenías entonces? Sí. Ok.
Vale. Otra etapa que recuerdas. Mm, Otra fue, bueno, supongo que fue la promoción. No fue algo malo, sí, supongo que solo fue alegría. De promoción en sexto de primaria, cuando nos fuimos de viaje a Arequipa. Ya, ¿qué sucedió en ese viaje de Arequipa? No, solo hubo diversión, todo tranquilo. ¿No tienes eventos así que digamos te ha generado algo? Eso, el evento que se le podría decir es cuando estuve en primero de seminario, cuando vivía en la casa de mis tíos. ¿Cuántos años tenías? Mm, 12, 12 años. algo así. ¿Qué pasó en donde tus tíos me dices, no? Sí, vivíamos en la casa de mis tíos, mis papás y mi hermana. Un día de eso, bueno, mi abuela fue donde vino y empezó a reclamar a mi mamá. Cosas como que, ¿por qué estás conmigo? Tú no deberías estar con él. O sea, él reclamaba, ¿no? Y ahora estás viviendo en la casa de mi hijo, porque ni siquiera eres capaz de pagar. O sea, ella no sabía pues que mis papás pagaban su alquiler de lo que vivía en la casa. Como era una casa grande también, ya no sé exactamente, pero sé que pagaban el alquiler. Y eso fue una discusión muy fuerte donde me entrometieron a mí también. Y bueno, pasaron muchas cosas como que hay un poco de agresión también de parte de mi mamá hacia mi abuela, de mi abuela hacia mi mamá. Y bueno, yo como que, como no sabía mucho de esas cosas, decía como que ya cállense, ¿no? O sea, trataba de estar más, o sea, trataba de calmarlos a ellos prácticamente. Y no sé, supongo que, no sé si habrán escuchado o no, de un momento empezaron a gritar feo ya. Los botó de mi casa, de la casa de mi mamá. Y bueno, al mes nos enteramos que mi abuela le había contado a mi tía. Y mi tío le dijo pues a mis papás prácticamente que nos mudáramos. Y como mis papás ya tenían su casa ya hecha, entonces nos decidimos vivir ya pues ahí prácticamente. Todo eso pasó en ese año, en Sí. primer año. Debe ser muy fuerte. Entonces tu rol ahí que tú experimentaste solamente fue calmarlos o intentas de calmar. Sí, pero también un poco de miedo porque pensaba que tal vez le podían hacer algo a mi mamá. Claro. Entonces, ¿qué pensaste en ese momento de la discusión que había? ¿Qué pensamientos te vinieron? Porque, o sea, porque ¿qué derecho tiene mi abuela a reclamarle a mi mamá algo que mi papá tomó la decisión? O sea, si mi papá tomó la decisión de vivir junto con mi mamá, ¿qué derecho tiene ella de entrometerse prácticamente? Claro que este pensamiento, ¿tú consideras de que era bastante, en ese momento era como que, ¿qué le pasa o algo así? Sí, ¿qué le pasó? ¿Por qué se entromete? Sí. ¿Qué tan seguro estabas de tu pensamiento en ese momento? Mm, no, Un 9. sí, estaba segura. Ok. ¿Qué sentiste? Miedo, pánico, tristeza. Ok. ¿No sentiste nada de ira, ni nada de impotencia, ni nada por el estilo? Ir así, así mi abuela. Ira. ¿Qué experimentó tu cuerpo ahí, en esa situación? Un poco de miedo, temor. Mayormente temor porque tal vez mi abuela sí volvió más agresiva y ya meterle mano a mi mamá ya. Así se extremo, tal vez que dijo. Ok. ¿Cómo actuaste en ese momento? Así como le dije, trataba de mantener la calma. O sea, mantenerlo así calmo y tratar de separarlo. Pero como yo solamente era una niña, supongo que no podía hacer nada más. Entonces, la acción o conducta que tuviste ahí fue tratar Calmarlo. de calmarlos. Ok. ¿Qué tan intenso lo consideras esta situación? No. Ok. Otro evento que me puedes contar. Eso, en segundo de secundario, tercero creo que fue. Ya, ¿cuántos años tenías ahí? 14, tercero.
pero tercero, si no me equivoco, creo que fue. Ok. En ahí, pues, hubo una discusión con mis amigas. En primero y secundario fue donde ya estaba como que socializando un poco más. Después de eso, claro, éramos un grupo de 6. Y de ese grupo de 6 había otro grupo, pero ellos eran de 7, 8 si no me equivoco. Eran en una esquina nosotros y en otra esquina. Y como que no se llevaban tan bien. En segundo, si no me equivoco, una discusión de grupos por novios, si no me equivoco, o por parejas. O sea, que una se había metido con una relación de la otra, cosas así. Y en tercero, como ese mi grupo de amigas, yo tuve una discusión. Si no me recuerdo, creo que fue solamente con una, o sea, claro, fue en general, pero fue con una en general que hubo un malentendido en ahí. No recuerdo muy bien exactamente, pero en ese malentendido, o sea, ella pensaba, bueno, ella pensaba que yo me metí con su pareja, pero no fue así. Hasta donde recuerdo fue que el chico empezó a escribir, o sea, ambas, y si no recuerdo, creo que en ahí donde empezó, o sea, ella a sospechar y me dijo, y yo le dije, yo hablo con tal persona y como que le mostré el chat y me dijo, no, que es mi novio, que por qué te metiste en esto. Y yo no, como no sabía cuál era el nombre del chico, ya pues, o sea, no sabía tampoco, ¿no? Y hubo un malentendido, como que le dije, no, que yo no sabía porque nunca me comentaste, o sea, cosas así, ¿no? Y ahí es donde 3 de ahí del grupo, o sea, se fueron de su lado de ella, ¿no? Y a yo no podía tampoco guardarle rencor en ahí. Y en ahí como que hubo una discusión, como que ellas me dijeron, ¿por qué te metes en esto? Que no tienes el mismo derecho de estar en ahí, o si tú sabías, o sea, pero ellas no sabían que yo no sabía el nombre del chico, porque se supone que nos escribíamos, pero yo no sabía el nombre del chico. Ahora, mi otra amiga, que con una de ellas yo mayormente me hablaba, ella sí llegó a entenderme. Y claro que hubo más de comprensión como que ella no, o sea, tampoco estaba de su lado de ella, o sea, tampoco del lado mío, pero, o sea, claro que me apoyaba también de cierta manera. Y bueno, yo trataba bueno, me he alejado porque yo no quería, o sea, quería que haya más malentendidos y bueno, ellas también como que ya no me hablaban tampoco. Entonces, como que eran 3 filas de asientos, de 2 en 3. Y yo me empecé a sentar en el medio y yo recuerdo que una chica me empezó a hablar y ahí empezó como que una amistad un poco más normal, más tranquila, donde me explicaba. Yo les comenté también de eso y me dijeron, pero si tú no sabías nada, entonces, o sea, claro, solo más de mi favor prácticamente. Y bueno, en ahí es donde me di cuenta que ella se relacionaba con el grupo contrario del grupo contrario donde se juntaron mis amigas. Entonces en ahí o sea, como que me aceptaron, me empezaron a hablar, o sea, ellos me empezaron a hablar ya, y en ahí como que hubo un poco más de interacción. No les comenté tampoco lo del problema, porque no había tampoco tanta confianza, se podría decir. Y solo como que me empezaron a hablar y yo, bueno, está bien. Tampoco me preguntaron como que cómo son ellos o cuáles son sus habilidades o qué cosas hacen, no. Tampoco nunca me preguntaron. Solo como que, ¿qué tal? ¿Por qué te alejaste? O cosas así, ¿no? Y yo como que trataba de decirles como que, pero no es mentiras, ¿no? Como que, no sé, solo que siento que ellos se alejaron y siento que ellos ya no querían que yo esté ahí y ya pues me traté de alejar. Entonces, sí, ahí pasó como que te entendemos y muchas cosas, ¿no? Ya después un poco más de confianza, han pasado, no sé, no tanta confianza, pero en es donde les expliqué cuál fue la verdadera razón, porque en la última vez que me preguntaron fue, ¿eso fue realmente lo que pasó o pasó algo más? Y en es donde yo les comenté realmente qué fue lo que pasó. Y me dijeron como que, sí, al chico lo conocemos, siempre ha sido así, muchas cosas, ¿no? Y después me entero que la chica con la que, o sea, con mi amiga, con la que tuve esa discusión, había terminado con un chico. Y bueno, cosas así se fueron. Solo por un ejemplo, en tercero de secundaria, si no me equivoco, eso fue. No, sí, entiendes. Mayormente pasan ese tipo de problemas. Sí, lo experimenté también.
A veces no te escuchan también, la verdad. Sí. Entonces, con todo esto, lo que me comenté de discusión con tus amigas, ¿qué pensaste de ella? ¿O de ella o de ellos en sí? Solo sentí como que un poco de tristeza y a pensar que tal vez no podían confiar en mí porque al final, No confían en no, mí prácticamente. o Eso sea, fue el no pensamiento. confiaban mucho en mí, o sea, Ok. para que no me crean, ¿no? Pero, o sea, yo me puse a pensar, o sea, primero me junté yo con ellas, después ya éramos tres, después vinieron otras tres y ya hubo un poco más de entendimiento. Y dije, ¿por qué sigues? O sea, las dos que separaron a ella eran principalmente mis dos mejores amigas. Pero ya me separaron a ella y dije, no, porque, o sea, sí, primero se relacionaron conmigo y después como que, porque se alejaron, ¿no? Y yo dije, ah, pues supongo. Dijiste, por qué se alejan de mí? ¿Algo Sí, así? o porque no confiaron en mí, sí les dije esto. Ok. Este pensamiento que, como te había comentado anteriormente, ¿cuánto crees que estaba ahí? ¿Qué tan segura crees que estaba de eso, de ese En, pensamiento? en ese tiempo creo que fue un 10 prácticamente, porque, o sea, como eran mis primeras amigas también, mmm, me afectó también un poco. Y mi mamá se dio cuenta, porque es mamá de una de ellas, y mi mamá eran como que amigas, amigas, y ya pues se dieron cuenta, ¿no? Ambas. Y ya no hubo tampoco una solución, solo que al final cuando terminó la secundaria y hubo una fiesta de promoción, si no me equivoco, y ahí es donde como que yo me disculpé. O sea, no sé si fue bien haberlo hecho, pero o sea, yo sentía que debía hacerlo para tratar de que no haya rencores tal vez. Y yo me disculpé y le dije como que, ah, perdón, hubo tal malentendido, tú sabes que yo nunca te haría algo así le dijo. O sea, tú sabes que nunca te haría daño porque al final eres mi amiga también. Y ella me dijo, sí, tienes razón, fue un malentendido, pero supongo que fue algo de niños también. Y bueno, mm, se arreglaron, pero nunca volvimos más a hablarnos como que tan cercanos, solo como que ya ahí nomás quedó la conversación. Ok. Entonces, ya, me dijiste que ya no confían en mí, porque se alejan. ¿Algún momento hubo el pensamiento de que me están dejándome sola? Sí. ¿Sí? ¿Te lo Sí. decías eso? Sí, ese me llegué a decir. Ok. Sí, porque también sé cómo se siente. Ok. ¿Qué sentiste? ¿O qué experimentó tu cuerpo de repente en esa situación? Solo tristeza. ¿Cómo actuó en sí, ya físicamente? ¿Cómo actuó tu cuerpo? O sea, De básicamente. repente, no sé, sentía que me dolía la cabeza, no sé, empezó a sentir presión en mi pecho, o quizás... Sí, presiona el pecho un poco. A veces. O sea, Okay. primeramente, cuando yo me alejé, ya como que había un poco de presión en el pecho. Como que me dolía atrás básicamente. Ya Claro. después me empezó a bajar cuando me empecé a juntar con otro grupo y bueno, y era un poco más tranquilo de hecho estar en Italia. Entonces, ¿consideras que la conducta durante esa situación fue buscar otra amistad por ahí? Yo no estaba, o sea, como que buscando otra amistad, porque si no le comenté que había una de ellas que estaba como que tampoco a favor de ella, tampoco mío. Ella, de hecho, fue una de mis amigas con las que, o sea, por ejemplo, en el recreo nunca me gusta salir sola. Y si no tenía nadie con quien salir o no tenía amigas, me quedaba en mi salón. Y, o sea, y a veces me llegaba a dormir todo el break, ¿no? Y ahí como que ella como que me decía como que vamos, hay que salir, no te quedes ahí, ¿no? Y yo decidí alejarme un poco porque yo sentía que ella, o sea, estaba como que, sentía que ella se estaba alejando de ellas por mi culpa. Y entonces yo decidí alejarme de ella para que ella pueda estar tranquila con ellas y pueda hablar normal con ellas. Y ahí fue donde me fui al grupo del medio. O sea, en el medio mayormente no había grupo, solamente como que eran algunas amigas, otras no, se variaban, ¿no? Y ahí fue donde una chica, o sea, esa chica me empezó a hablar. Y ahí fue donde me sentí un poco más tranquila. O sea, le contaba algunas cosas, pero no era como de confianza tampoco, solo cosas de la
de lo que te pasaba en esa situación. Ajá. Así. Cosas así. Entonces, tus acciones fueron ahí, quédate dormida durante el recreo, no salir al recreo. Eso fue lo que tú actuaste ante esa situación. Sí, prácticamente. Ok. ¿Cuánto de intenso consideras esta situación? 8 o 9. 8 o 9. Vale, nena. Bien. Otro evento que recuerdas. Bueno, de ahí empezó la pandemia y ya no hubo muchas cosas, ya solo virtual, colegio virtual. ¿Cómo te en sí consideras que afectó o no afectó en tu vida la pandemia? De hecho tuve un golpe muy bajo, ¿Qué en pasó? especial el primer año. ¿Tenías ahí cuánto? ¿16? 14 todavía. 14 todavía. Pero iba a cumplir ya 15. Ah, ya. El primer año. Okay. El primer año de pandemia, con mi mamá se iba de viaje y yo me quedaba en mi casa, ¿no? Una señora que se vino a vivir a nuestra casa era una de las empleadas donde mi mamá trabajaba anteriormente. Yeah. Y la señora era muy amable, de hecho. Y nos cuidaba, de hecho, nosotras. Era como una abuela prácticamente. Yo nunca le tuve aprecio mucho a mis abuelos, de hecho. Era como, es que como no crecí con ellos y bueno, había una distancia muy grande, no hubo mucho acercamiento. A la señora, como nos cuidaba, nos decía como que levántense o nos ayudaba a ordenar otras cosas. Era así, ¿no? De ella aprendí muchas cosas, de hecho. Una de ellas fue que me encantaba preparar, o sea, postres así. De ahí, cuando nos fuimos, o sea, como le dije que la discusión, o sea, no, en ahí fue cuando nos fuimos a nuestra casa, ya, si no me equivoco. Y, la señora también se vino a convivir con nosotros y un tiempo hasta que se regresó a su ciudad, que es en Arequipa, si no me equivoco. En ahí, yo tenía mi mejor amigo, de hecho, desde primero de secundaria fue. Yo le consideraba mi mejor amigo. En ahí, que no sé si fue en la pandemia o fue por lo que pasó en su casa, fue que me enteré que se había matado. ¿Se suicidó? Sí. ¿Eso a qué edad te enteraste? Yo tenía 15 aproximadamente. 15. ¿Y él cuántos años tenía? Tenía 16. 16. 16, claro, 16. ¿Tenías contacto aún con él? ¿Tenías contacto aún con él? Sí, de hecho, fue desde primera secundaria cuando tuve una cercanía con él. Después como que nos contamos más cosas, ya hubo una confianza ya. Y ya, pues se convirtió como un mejor amigo, ¿no? Y, y prácticamente cuando yo estaba en cuarto, me enteré que en tiempo de pandemia, casi por agosto, por ahí, o septiembre, si no me equivoco, se había suicidado. Y me enteré por una de mis amigas porque me comentó que su mamá, como él vivía cerca de nuestra casa y como yo me vi a otra casa, mi amigo como que no se suicidó porque al parecer hubo algunas cosas en su casa y como él también me estaba comentando que estaban pasando algunas cosas en su casa, discusiones con sus papás, así, yo dije no, ni siquiera podía ir a su velorio tampoco porque no me dejaban salir tampoco a mí y más porque era tiempo de pandemia también. Ya solo prácticamente iba a visitarlo. Ok, entonces aquí lo que consideras en ese pecado muy fuerte es el suicidio que pasó con tu amigo en ese entonces. Yo pensaba que ya lo iba a hacer, pero no pensé que iba a ser tan pronto. O tal vez me iba a decir. Él te decía. Es que me decía como que cuídate o por favor no hagas nada, algo malo, enfócate en lo que quieres. Si tus papás te dicen que debes hacer eso y no te gusta, no lo hagas. O sea, yo pensaba como que no. Es no un lo va a hacer. consejo. Sí, dije, no lo va a hacer, pero lo hizo rápido, prácticamente. ¿Sentiste algo? ¿Qué sentiste ahí? Sentí una angustia en mi corazón palpitaba mucho. Y
también un poco de miedo y ya fue un poco de desesperación también, como que no, ¿qué hablas? Se supone que tenemos que estudiar juntos también, ya pasó lo que tenía que pasar, supongo. Debe ser muy fuerte eso. Sí. En esa situación, cuando tú sentías de que él te decía, te mandaba como que cuídate, haz esto, lo que te dicen tus papás, tú sentías de que en un momento lo iba a hacer, pero no tan pronto me lo comentas, ¿correcto? Sí. Si llegaste a sentir culpa porque no te diste cuenta antes de eso. Un poco de culpa fue. Tal vez como no fui tan buena amiga al decirle que no lo hago, que estemos siempre como amigos y pues seguir como con la vida. Tal vez no fui muy buena aconsejando. Esta culpa que tú dices, ¿cuánto de intenso lo consideras? Mucho. ¿Cuánto? ¿De 10? ¿8? 8. Vale. ¿Qué hiciste? Después de que me enteré, nada, prácticamente no solo me quedé llorando. Porque no me dejaban salir tampoco para que pudiera subir horario. Solo llorabas. Y él, que no te dejaba ni algo, cómo actuabas o qué sentías o qué pensabas en ese momento. Solo era como que no sé, o sea, porque no fui yo, siento que él no va a sentir mi presencia o cosas así, ¿no? Solo tristeza también. A veces no tenía ganas tampoco de hacer nada. ¿Cuánto tiempo te duró esta sensación? 2 meses así. Unos 2 meses. 2, 3 meses por ahí. Un largo tiempo. ¿Qué hacías en esos meses? ¿Cuáles eran tus conductas normalmente? Solo era como que estaba distraído, no prestaba atención a las cosas que me decían. Y bueno, no me daban tampoco ganas de entrar a las clases virtuales de la pandemia, en los colegios, de las clases. Claro, entiendo. Vale. ¿Otro evento que consideres importante también? Hasta ahí nada más. De ahí supongo que me interesa en María, seguía con la pandemia. Nada más, hasta ahí todo ha sido como que tranquilo, a veces angustia por la muerte de mi amigo, un poco de, no sé cómo decirlo, pero como no llegué a conocer a una de mis primas porque había fallecido, No, tu prima no la conociste y falleció. sí. ¿A qué edad te enteraste eso? A los 16 años. 16 años, después del accidente. Hubo un accidente en mi familia. ¿Qué accidente? Bueno, fue de mis tíos y era ya bebita todavía, si no me equivoco, creo que tenía 9 meses y iba a cumplir por los 1 año y hubo un accidente. Como ellos son de Puerto y bueno, ahí obviamente como que choques así entre motos o motocars, que ahora es ay, no recuerdo. Mototaxis, motocarros. Eso. Y hasta donde sé, hubo un fallecimiento. O sea, claro, todos salieron heridos, pero la bebita al parecer había salido bollando y su parte del cabeza se había golpeado y no pudo resistir tampoco. Y bueno, fue un poco de angustia también porque nunca llegué a conocerla, porque era la primera hija de mi tío. Y bueno, a mi tío yo le considero como un hermano porque crecimos juntos cierta temporada y ya salimos con angustia también. Ok. ¿Qué pensaste en ese entonces cuando te enteraste del accidente? ¿Qué fue el pensamiento que te vino? Solo fue sorpresa y un poco de tristeza también. Como que me quedé sorprendida por qué pasó eso y cuál fue el motivo, por qué tenía que suceder eso, ¿no? ¿Por qué pasó esto? No debió pasar, quizás debí estar más tiempo con ellos, o quizás debí haber Claro. Sí, en sí vamos a viajar un cierto tiempo ahí para poder conocerla también, pero no se pudo ya. ¿Cómo era tu relación con ellos? ¿Eran con tu familia? Ajá. Bueno, así como le comenté, con mi tío obviamente crecí una temporada y fue mi niño y le considero como un hermano.
Y hasta ahora seguimos, claro, con este tipo de relación. Y bueno, con mi tía como que no mucho hablábamos, pero claro, hay un poco de comprensión en eso. Claro. Pero o sea, nunca hubo malentendidos tampoco. Todo era normal. Bien, perfecto. Esta situación del 1 al 10, ¿cuánto le consideras? Un 7, 8. Ya. A comparación con lo del accidente, la muerte de tu compañero, el de tu amigo, la intensidad. El de tu amigo, ¿cuánto le pones? Un 10. 10. En serio que fue más fuerte. Sí, porque pasé más tiempo con el tema. Bien. Ok. Ante esta situación en sí que me has comentado, ¿te sentiste abrumada, triste? Me comentaste, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que de repente me falta aquí, Pato? No, es todo, de hecho. Ok. Otro evento que consideres también. Estamos en los 16 años. A los 17. No. Depende, no sé, mi primer enamorado o quizás mi primera salida, algo que haya pasado de repente y... A los 17. O de repente ya 18. mm, Bueno, a los 17 me estaba preparando para la universidad y me conocí a alguien. A los 17. Sí. Ya. Ese tiempo me estaba preparando para la academia, supongo. Así le decía, creo. Bueno, me conocí a alguien. Era un chico, claro. Y también conocí a una chica que es súper muy buena amiga. Muy buena, de hecho. Y bueno, el chico tenía un amigo y yo estaba con un amigo. Como que éramos un grupito prácticamente. Claro. Y como que el chico sí era muy como que serio y muy... no hablaba mucho, pero como que yo a veces trataba de molestarlo, ¿no? Para que pueda interactuar con nosotros, así, ¿no? Y no sé cómo empecé a sentir que me llegó a gustar. En ese tiempo, o sea, en ese tiempo no quería tampoco estar con nadie porque sentía que era mejor estar sola que estar en una relación. Ya, y bueno, con él como que era, a veces era un poco aburrido, pero era genial también pasar tiempo con él. Cuando iba a la academia o cuando yo me llegaba a faltar, siempre me empezó a decir, cuando yo iba un poco más de confianza, me empezó a decir como que, ¿por qué no vienes? O ¿por qué estás faltando? Así, ¿no? Y una vez, cuando fue el cumpleaños de una de mis amigas, fuimos, ¿no? Y ahí fue la primera vez que llegué a tomar, creo, se puede decir. Pero no fuimos algo fuerte, sino fue como que esos botellas de gin, ¿qué es eso? Mosquito. Ajá, esas cosas. Un mojito fue bien. Ajá, Ok. eso. Compramos una botella, bueno, con ellos, ¿no? Y como que yo como que nunca había tomado tampoco, y no sé si eso fuera fuerte o no, me sentí un poco picada, ¿no? Ya. Y bueno, yo fui hacia la academia y fue un poco gracioso también ese día, porque él como que me decía como que, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Y como había traído un poco también mi tono todo, su amigo me quitó, pues y me dijo, ya hay que beber entonces. Y como que estábamos lejos ubicados, estábamos hablando de algunas cosas, estábamos hablando muchas sinceras. Y como que el chico como que empezó a decirme que ya, ya, y nos quitó pues el tono todos los dos. Y yo me sentí un poco picada, como, ay, me duele la cabeza, así, como que lo escuchaba y se fue afuera. Y yo dije, ¿qué fue? No me va a cuidar. Y como que había regresado y, o sea, me trajo como que una idea, bueno, como toma esto y trata de tranquilizarte, ¿no? Si te pones que estaba mareado, solo un poquitito. Ya. Y como que ahí empezó a crear algo y una de esas pasó un tiempo y no vino el docente. En ese día él viene agarrado del brazo de una chica y yo me quedé como que, ¿qué pasó? Y en
ahí su amigo me jala y mi amiga también me dice, ya, vamos. Y como ellos sabían que me estaba gustando, me dijeron, ya, mi amiga me jaló y el chico, su amigo, me dijo, ya, las voy a dejar afuera para que se vayan una vez. Y en ahí su amigo me dice como que, no, porque tienes que estar así por él, es un idiota, muchas cosas, ¿no? Y cuando nos fuimos, mi amiga y yo estábamos hablando, ya me sentí triste, lloré un rato, ¿no? Y como que al día siguiente lo empecé a ignorar. Lo ignoraba, si él quería hablar y me trataba de hablar, yo le decía como para ya, y me volteaba la cabeza. Y como que ya, después de un tiempo, me dijo como que por qué se molesta, o por qué no me tratas de mirar. Y yo decía como que, no, solo estoy con tu novia, ¿no? Y ese tipo molesta, decía. Y me dice que no, muchas cosas, ¿no? O sea, sus excusas, supongo. Y yo como que dije, ya. Y no sé cómo pasó, de un momento a otro como que nos declaramos y ya empezamos una relación. Y bueno, no hubo un poco más de romance, todo era tranquilo, de hecho. Salíamos de la academia, o cuando uno venía me decía que estaba mal. Y así, hasta que terminé la academia, bueno, yo me fui a otra. Y como que, sí, claro, más de comunicación, todo tranquilo. Y bueno, era creo que más bonito que la relación que tuve hace poco. Ah, sí. Claro. Ok, entonces en esta primera, ese era tu primer enamorado. Sí. 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 O tenías anteriormente, pero no lo considerabas tan No, importante. era mi primer enamorado. Tu primer enamorado. ¿Qué pensaste de esta situación? Digamos que lo tenso que me comentaste que viviste fue de que pensaste que estaba con otra chica, o le viste llegando con otra chica. Me vi llegando, Claro. de más. No sé si yo me puse celosa, pero yo sentí una angustia y tristeza y un dolorcito en el pecho y dije, no, mejor me voy. ¿Qué pensaste de él? Como que es en serio. Y justo era con la chica que era, con la chica como que no nos hablábamos, pero tampoco nos llevamos bien. O sea, porque su amigo de ella era, o sea, me hablaba a mí y el chico, éramos como algo de amigos, pero, o sea, como que me decía, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi amiga, o sea, tu amigo se interesa en mi amigo? O sea, cosas así, ¿no? Claro. Y yo como que, no sé la verdad. Y yo le decía como que no sé nada, porque no quería verlos juntos tampoco. Y bueno, supongo que la chica, bueno, ella decía, o a ti te gusta. Y yo dije, sí, sí me gusta, le dije. Y yo supongo que le habré dicho a ella y como que ella me miraba con un poquito de bronca. Entonces, ¿sentías tensión, un poco de dolor en el pecho? Sí, también. Ok. ¿No presentaste en ningún momento esas situaciones de sudoración de las manos o algo así, inquietudes? Sí. Normalmente esas inquietudes, de todo lo que me has estado comentando de estos eventos, ¿en cuáles más sentiste? Fue la muerte de mi amiga. Ahí expresaste más esos movimientos y todo eso. Sí. Ok. Perfecto. ¿Cuánto consideras intenso esta situación que me comentaste del primer 8. 8? ¿En beneficio bueno o malo? Malo. Malo. ¿Y bueno? 5, 6. 5 o 6. Vale. Otra venta. A los 18, ahí ya era universidad ya. Y supongo que ya a los 19, no, 18 fue donde lo conocí a él, lo que les estoy comentando. Supongo por la situación que lo estoy viviendo. Y a los 19 también de una relación, ya después ¿Sigues acabó. con él? Sí. A los 18 fue donde lo conocí. Fue por noviembre, octubre, algo así, por ahí cuando nos empezamos a conocer. Y a los 19 fue donde ya empezamos una relación. A los 19, casi unos 4 meses habrán conocido o algo así. Sí, sí.
Vale. ¿Cuánto tiempo duraste con tu primer enamorado? Como me enamoré, así como le comenté anteriormente, fue medio año. Medio año, Medio 6 año, meses. 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. Ok. ¿Y de ahí estuviste sola? Ah, mm, fue Un un año con 1 año y medio así. año y medio. Ajá. Ok. Perfecto. En base a lo que me comentas de tu enamorado, del evento por el cual estamos en sesión hoy en día, ¿no? Ujú. Que fue a los 19 cuando iniciaste la relación con él. Sí. Perfecto. Pero hay algo que quisiera saber, el por qué terminaste con tu primer enamorado. O por qué terminaron. Bueno, ahora no recuerdo. Fue porque creo que ambos ya estamos dejando de sentir algo especial. Como que en el último mes estábamos ahí conllevándolo, tratando de que funcione, que esté bien la relación, pero no fue así. Y decidimos darnos un tiempo, pero ese tiempo se convirtió en terminamos, pero fue algo comprensivo entre ambos, de hecho. Y no hubo tampoco malentendidos en él. Todo fue tranquilo. Bien. Ok. Entonces no fue nada complicado la situación con él. Ok. Bueno, en base a todo, no voy a tocar del 18 porque es el tema que ya hemos estado hablando, ¿no? Prácticamente de tu enamorado, de tu expareja. Entonces, te agradezco por haber brindado toda esta información que va a ser más clara en sí. Y bueno, para ser sincera, ya es hora, ya debemos terminar la sesión. ¿Tienes alguna duda o consulta respecto a la sesión de hoy o de qué se va a tratar la siguiente sesión? Bueno, solo quisiera saber qué es lo que vamos a hacer la siguiente sesión o qué es lo que se va a comentar. Nosotros pensábamos, te había comentado anteriormente de que íbamos a tratar empezar con los materiales que son las pruebas psicométricas, los test prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, esto vendría a ser ya el previo al test. Entonces, en lo siguiente nos comprende exactamente una prueba. De ahí se va a sacar más datos y de ahí se te va a dar se va a llegar a un previo ya diagnóstico, pero va a ser un proceso largo, como tienes entendido que es una sesión de sesiones, no se puede dar de momento a todos prácticamente un diagnóstico y todo eso, ¿verdad? Es un proceso largo que se necesita. Y bueno, ¿algo más? Ok. Muchas gracias, Fiorella, y bueno, nos vemos en la siguiente entonces, ¿sí? Ok, gracias.